como la medicina clínica. Ese es uno de los textos más grandes que se logró rescatar. Ustedes saben que buena parte del conocimiento que se tenía de estos primeros, digamos, médicos, magos, si se quiere, estaba contenido en la Biblioteca de Alejandría, que pues desafortunadamente fue incinerada, pero pues este es uno de los documentos más importantes que se tiene. Este es un documento de la biblioteca privada de Carl Jung, donde están justamente reseñados varios de los principios que regían la alquimia, ¿cierto? Desde, desde esa concepción teórica que se tenía, que a partir de la sal, el mercurio y el azufre era que se lograban, pues, se lograría pues llegar, digamos, a los cuatro principios vitales. Entonces, la alquimia entendía la ciencia justamente como esa naturaleza espiritual del universo y abarcaba no solamente lo tangible, sino también, y muy importante, lo intangible, pues, a través del lenguaje. Este es un grabado del artista italiano Pietro Longhi de 1757, justamente tratando como de representar lo que eran las bases pues, de la estequiometría pues, para la época. Entonces, ya teniendo pues como un poquito el marco histórico, pues voy a pasar a hablarles de qué es la medicina narrativa como tal, ¿sí? Que es un tema que de por sí ha venido cobrando relevancia en paralelo, digamos, con la medicina basada en la evidencia, que es el paradigma que todavía nos rige, y pues digamos que los distintos textos, incluyendo este, que es un texto clásico del 2001, publicado en JAMA por la doctora Rita Charon, ella define pues que la medicina narrativa es un modelo biopsicosocial que justamente lo que intenta es rescatar el paciente como texto, ¿cierto? No es solamente lo que se pregona mucho en las facultades de medicina como la relación médico-paciente, pero sino también algo muy importante y es la relación que tiene el médico consigo mismo, con sus colegas y muy importante con la sociedad. Es tan relevante el tema de las narrativas en medicina que, como bien sabemos, los principales journals en el mundo, pues no solo JAMA, sino también Annals of Internal Medicine y demás, tienen reservado, digamos, siempre una parte de sus publicaciones para ese tipo de textos donde justamente se parte de contar la historia de un paciente y a partir de ahí, ¿sí? Llegar a encauzar un poco el proceso diagnóstico. Pero pues digamos que para nosotros como internistas, digamos, va a ser un poco más y aún más cercano el tema de las narrativas en medicina al conocer la vida y obra de William Osler. De hecho, se reconoce en él como el mentor, pues si se quiere, de esta práctica. Esta es la práctica pues a pie de cama del paciente que él implementó, ¿sí? En la universidad, pues en el hospital John Hopkins, y fue pues como la primera, que fue en su momento pues la primera práctica o el primer programa pues de clínica médica de relevancia, y digamos que cuando se le indagó a él sobre esta técnica y sobre su importancia para el ejercicio médico, él dice muy claro que lo reconoce o lo aprende del doctor Bell, que fue un profesor importante en la vida de un escritor médico bastante reconocido como fue Arthur Conan Doyle. Entonces, miren cómo pues realmente se va implementando o se va acrecentando la importancia desde el punto de vista histórico de las narrativas en medicina, y de ahí, digamos, ya
la imposición como tal de todo lo que conocemos pues como la semiología médica, a partir pues como de estas prácticas pues como del examen físico. Entonces aquí traigo apenas 4 frases, ¿sí? De Osler que son importantes y que de alguna manera nos van a recordar siempre, ¿sí? En el ejercicio clínico, qué es llegar realmente y entender al paciente como texto. Entonces, esta primera es observar, recopilar, clasificar y comunicar, usar siempre los 5 sentidos. El otro, este otro que me parece muy, muy importante, el del arte de practicar la medicina, no solo por la experiencia, sino también a través de saber oír, palpar y oler, ¿cierto? Con esto él hace, pues, digamos, alusión a estos 4 momentos, ¿sí? Del examen físico, que a veces, pues, en el afán de uno, del día a día, pues, se corre el riesgo de no implementar, pero él recalca siempre la importancia de la observación, ¿cierto? De la observación, incluso pues una de sus frases célebres es que la medicina es el arte de la observación y la ciencia de la incertidumbre, justamente a partir de esto. Y finalmente, pues la importancia de la palabra, ¿sí? Él aluciendo pues a saberla conducir en el interrogatorio, en la anamnesis, no como vuestra dueña, sino como vuestra esclava. Entonces, a lo largo de la medicina, no solamente, digamos, en esa dirección, desde la medicina hacia las narrativas médicas, sino al contrario, hemos encontrado, pues, o por lo menos conocemos de varios médicos escritores, cada uno, digamos, influyente desde distintos géneros de la literatura. Tenemos el caso del ruso Anton Chekhov, ¿cierto? Que sobre todo se dedicó pues, al tema del cuento. Tenemos, como les decía, pues el caso del británico Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que tiene que ver mucho pues, con la historia de la medicina y en parte con la obra o con las técnicas eh, implementadas desde el punto de vista formal académico por Sir William Osler. Está también el español Gregorio Marañón, más dedicado a la parte de ensayos. Conan Doyle era más de novelas, claro. Y finalmente tenemos pues algo, un autor un poco más reciente, el neurólogo británico también, Oliver Sacks, más dedicado pues al tema de crónicas en medicina y al que pues sabemos, incluso tiene un libro muy interesante sobre las secuelas neurológicas posteriores a la gripe española, por medio del libro Despertares. Entonces, eso en cuanto a las narrativas médicas y al entender la importancia y la relevancia histórica que tiene este escenario, pues como para la práctica de nosotros como clínicos. Ya en cuanto a la bitácora poética inclinando un poco hacia la experiencia personal, todos conocemos de pronto de este libro, pues este libro que me parece a mí en lo personal, ¿sí? La ciencia, su método y su filosofía, del científico argentino Mario Bunge. Este libro, pues de pronto, al inicio de la formación en pregrado, es un libro que le abre a uno bastantes, digamos, caminos dentro del aprendizaje, pues, en medicina, porque finalmente, pues, si bien hay unos puntos cardinales en la formación de todo médico, este libro trae como apartes, ¿sí? Que van tratando como de sustraer la importancia del buen ejercicio narrativo, pues, en el profesional médico, la importancia de ir recopilando datos y de también saberlos orientar al
al momento de hacer una historia clínica. Entonces, la experiencia puntual, digamos, dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y que es algo que yo he querido replicar incluso en otros escenarios, como por ejemplo fue en su momento pues la residencia médica en la Universidad Javeriana, fue justamente recalcar estos canales, ¿sí? Esta es la versión del año pasado de la Semana la de la Lengua. Este es un evento que se hace anualmente en la facultad. En su momento fue liderado por la profesora Paloma Pérez, que es psicóloga y es escritora de varias generaciones, pues, de varias generaciones de autores antioqueños, y con esta actividad dentro de la facultad lo que se intenta es justamente promover no solamente la lectura de otro tipo de literatura diferente a la médica, sino también que el estudiante de medicina exprese y explore otras condiciones, otras facetas artísticas con las que ya venía o que desarrolla pues a lo largo del momento, pues a lo largo de su formación médica. Entonces, esta es una experiencia que incluso se ha querido tomar como ejemplo en otros programas de medicina del país, y yo pienso que en el caso mío, pues el encontrar ese respaldo, digamos, académico y pues personas o profesores con una vocación, digamos, tan magnífica en el área artística como Paloma, pues han sido los que, pues, o fueron los que permitieron que en su momento yo me interesara por escribir y por recopilar, digamos, parte de esas cosas, de esos textos que, pues, sabemos que a veces por el tema del ejercicio de la medicina no tenemos como el tiempo suficiente, pero que finalmente, pues, van a terminar en proyectos literarios. Este es un artículo reciente del New York Times donde justamente se contiene, digamos, la experiencia de una estudiante de medicina, donde el profesor de semiología le indica visitar un museo, ¿cierto? Visitar un museo, en este caso, pues, con esta obra, pues, conocida, la lección de anatomía del doctor Nicholas Tull, de Rembrandt, donde lo que se intentaba era que ella extrapolara, digamos, y ella lo cuenta pues desde su experiencia personal, extrapolara todo el tema del análisis, ¿sí?, de la fisionomía de los distintos actores pues, del cuadro, y ello le diera pues como herramientas para hacer diagnósticos por imagen, no solamente en medicina interna, sino pues en distintas otras ramas de la medicina. Entonces, simplemente lo traigo como para de nuevo recalcar lo importante que es son estas herramientas en la formación médica. Entonces, ¿cómo fue la experiencia mía? Yo a finales, pues en el caso mío, a principios del año pasado, encuentro esta convocatoria de una editorial independiente joven de Medellín que se llama Fallidos Editores, donde pues realmente lo que ellos exponen ahí es justamente tratar de rescatar autores colombianos nuevos, ¿sí?, que de por sí pues las grandes editoriales no los publican. Yo lo que hice fue organizar muchos de los textos que ya venía escribiendo tanto desde el pregrado como la formación en posgrado, incluso algunos del rural, y los organicé y envié pues como la propuesta literaria, y a los 3 meses pues me informan que había sido pues como seleccionado. Este es el proceso de diagramación del libro, es todo pues como un proceso de enmarque y de diseño, y de pues uno deshacerse de unos textos, de incluir algunos otros. Entonces, digamos que es una experiencia que desde el punto de vista, digamos, personal,
y transversal, digamos, a la formación médica, me parece interesante compartir en este tipo de escenarios, porque yo pienso que todos los médicos de por sí, y pues sobre todo nosotros como internistas que estamos tan cercanos al detalle en la historia clínica, tenemos de alguna u otra manera esa llamita pues encendida para elaborar narrativas desde los distintos géneros literarios. Entonces, este es el libro pues, que finalmente se publica, este es el lanzamiento que se hace. Invité pues, a la profesora Paloma Pérez, de quien les hablaba previamente, a escribir el prólogo, que enseguida se los voy a compartir, junto con algunos de los poemas. El lanzamiento se hizo en la feria o en el mercado virtual de editoriales independientes del Museo de Arte Moderno en octubre del año pasado. Y este es pues ya el libro en físico como tal, en la librería Gramata, cerca al estadio, es donde primero llegó. Pues la idea de la editorial es publicar apenas 300 ejemplares y irlos en distintas librerías que apuestan pues por la escena independiente en todo el país. También está disponible en Amazon. Nada, eso era lo que les quería como compartir, desde, como les digo, desde la medicina narrativa hasta la experiencia personal.